Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Como ustedes ya saben, empezamos abril, empezamos un nuevo mes, así que empezamos nuevos contenidos. En este mes vamos a ver temas muy teóricos, prácticamente mucha teoría, muchos conceptos, así que espero que tengan eso en cuenta y que memoricen, que repasen todos los temas que vimos anteriormente, no los tengan, digamos, como sabidos y que siempre pregunten si alguna duda no les quedó clara o si algo nuevo les dijeron en clase. Hoy vamos a ver el examen físico de cabeza, un tema no tan preguntado en las eras ni en los finales, pero hay algunas cositas clave que sí o sí se suelen preguntar y que vamos a ver aparte de ver todo el tema. Es una clase un poco más larga de las que ya veníamos mirando porque hay muchas cosas para ver. Hoy vamos a ver no solamente la cabeza, sino también la cara, así que espero que se preparen su mate, su tereré, su café o su vaso con agua y arranquemos con la clase. Si por ahí me notan un poco bajo es porque estoy con dengue, así que, como es, no quería dejarles sin la clase de igual manera, pero por ahí si me notan un poquito más bajo que en otras clases, desde ya les pido disculpas. Así que arranquemos con la clase. Primero, para hablar de cabeza, del examen físico de cabeza, tenemos que definir qué es la cabeza. Digamos, ¿a qué nos referimos con cabeza? Como todo lo que veníamos hablando, para hablar de algo tenemos que siempre definirlo, porque no es lo mismo hablar de un tema sin saber qué es, cómo se clasifica, cómo está formado. Y la cabeza es una región anatómica que está situada por encima del límite superior del cuello y que vamos a ver que a la cabeza la podemos dividir en dos partes, al cráneo y a la cara. ¿Cuál es el límite superior de lo que vendría a ser el cuello? Una línea imaginaria que pasa principalmente por el borde inferior de lo que vendría a ser la mandíbula, luego por lo que vendría a ser el ángulo de la mandíbula, el borde posterior de esta rama ascendente del maxilar inferior, después por una línea que se proyecta, digamos, entre la articulación temporomandibular y la apófisis mastoides, después la línea curva occipital y por último lo que vendría a ser la protuberancia occipital externa. ¿Para qué les digo esto? Para que sepan delimitar de dónde empieza la cabeza y en dónde termina. Es algo que se puede preguntar en examen, no es muy frecuente, pero yo les aconsejo que se lo aprendan. Y por último, vamos a hablar de lo que vendría a ser el contenido de la cara. Obviamente que estas son cosas más anatómicas, por ahí es muy difícil que los hagan salir mal por no saber esto. Dentro de la cara, obviamente vamos a ver que está delimitada por la sutura coronal, que si ustedes, digamos, pasan su mano por acá, se la van a poder tocar, hasta lo que vendría a ser el maxilar inferior, hasta el borde inferior, y obviamente lo que vendría a ser las orejas. ¿Qué vamos a encontrar en la cara? Vamos a encontrar al puente nasal, como vemos acá, vamos a ver el canto interno del ojo, vamos a ver el canto externo, vamos a ver también dentro de la nariz las fosas nasales o también denominadas narinas, vamos a ver en la oreja la pina y el trago de la oreja y después el ángulo de lo que vendría a ser la mandíbula. Y en la boca podemos encontrar esta estructura acá que se denomina filtro y a las alas de la nariz. ¿Para qué les digo esto? Porque si nosotros hablamos del examen físico de la cara, después vamos a ver que tenemos que ver todas las patologías que están dentro de todas las estructuras que acabamos de nombrar, que pueden ser tanto patologías inflamatorias como infecciosas, como autoinmunes, y por eso esta clase es tan larga y es tan a veces engorrosa para estudiar. Dentro de los motivos de consulta que ustedes van a ver mucho en sus guardias más adelante, es al respecto de la cefalea, principalmente que es el dolor de cabeza. ¿Tenemos otros motivos de consulta? Sí, como por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis acá, por ejemplo, ya dijimos la cefalea, después lo que vendría a ser el dolor de los ojos por el cansancio, por ejemplo, después tenemos, por ejemplo, alteraciones en lo que sería el gusto, la olfacción, por ejemplo, los mareos, dolores musculares y trastornos
neurológicos. Todos estos motivos de consulta son aquellos motivos de consulta propiamente de lo que vendría a ser la cabeza. Lo que nosotros vamos a, digamos, englobar ahora principalmente es al respecto de las cefaleas, porque la cefalea es algo que ustedes lo van a ver y mucho, hasta sus parientes les van a preguntar por dolor de cabeza. ¿Cuáles son las causas principales de lo que vendrían a ser la cefalea? Primero, tenemos que saber que hay muchísimas causas de cefalea, tanto inflamatorias como, dice ahí, por dilatación. Por ejemplo, yo voy a tener la migraña, que no es algo que ahora lo tengan que saber sí o sí, pero vamos a tener que en la migraña yo voy a tener una vasodilatación de las arterias seguida de una vasoconstricción, y eso que va a generar que se liberen diferentes neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que me van a generar el dolor de cabeza debido a ese vasoespasmo y de posterior contracción de los vasos cerebrales. Después tengo, por ejemplo, la atracción de vasos, al igual que de nervios, lo cual me puede generar cefalea. La compresión de diferentes estructuras que pueden generar, por ejemplo, una activación de los receptores del dolor, como por ejemplo un tumor. Y la inflamación principalmente de lo que vendrían a ser las meninges. Les trajo un cuadrito que me pareció espectacular para poder reconocer y para poder hacer el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de dolores de cabeza principalmente, como para que tengan una idea bastante completa pero general ahora que estamos, digamos, en la primer parte de semiología. Vamos a tener a la migraña, que es una de las principales patologías que vamos a ver después en medicina interna 1 y medicina interna 2, que genera un dolor principalmente en lo que vendría a ser el hemicráneo. Como vemos acá, por ejemplo, en la fotito, toda esta parte, digamos, toda esta parte del hemicráneo es afectada por una vasodilatación y posterior una vasoconstricción y liberación de neurotransmisores. La migraña es una enfermedad principalmente que afecta a las mujeres. Es un dolor de cabeza que puede ir desde las 4 horas hasta las 72 horas, algo muy importante. Tiene una frecuencia, digamos, que es variable, o sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener diferentes desencadenantes que me puedan dar una migraña. Tiene una intensidad de moderada a severa, genera un dolor pulsátil, no es un dolor, digamos, continuo, sino que va y viene. Y obviamente acá dice que comienza entre los 10 a 40 años. Es muy raro ver a un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años con diagnóstico de migraña. Después, más adelante, vamos a ver que necesitamos criterios para diagnosticar la migraña. Y algo que también podemos recalcar acá es que la migraña puede ser con aura o sin aura. ¿Qué quiere decir? El aura es, digamos, como unos síntomas que me avisan que voy a tener migraña. Por ejemplo, mareos, fotofobia, sonofobia. ¿Qué quiere decir sonofobia o fotofobia? Fotofobia es la sensibilidad a la luz. O sea, al paciente le molesta la luz y sonofobia le molestan los ruidos. Otra cosa, por ejemplo, que puede tener es náuseas, vómitos. Todo eso antes de que se desencadene el dolor de cabeza. Eso es con aura. Y después tenemos las migrañas sin aura, que quiere decir que el paciente de la nada, digamos, empieza el episodio migrañoso. Después tenemos otra cefalea, por ejemplo, la cefalea tensional o tipo tensión, que se produce porque hay una contracción sostenida de los músculos de la cabeza. Y eso genera dolor. Genera un dolor que es bilateral, que dura entre 30 minutos y puede ir hasta 7 días, lo cual es muy raro. Después tiene una frecuencia también variable, es de intensidad un poco más leve, moderada también puede ser, pero genera un dolor que es opresivo y envincha o encasco. Quiere decir como que yo siento que me están apretando la cabeza. Comienza entre los 20 y 50 años, pero esto es lo importante. Es igual tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Digamos, no hay un sexo que sea más predisponente. Y después no tiene síntomas acompañantes. Después tengo las cefalea en racimo, o también denominada cefalea tipo Clouster, que es una cefalea de tipo unilateral y retroorbitaria. Algo que les van a decir mucho en un choice, que quiere decir que duele más que nada atrás del ojo, de un solo ojo. Vamos a ver que dura entre 30 y 120 minutos y se presenta también en varias crisis por día. No solamente le duele una vez, sino que le puede doler varias veces en el día.
Es un dolor taladrante, se presenta más en los varones y esto me pareció muy importante, es que se puede ver en el síndrome de Claude-Bernard-Horner, lo cual habíamos visto ya en clases anteriores que se daba en lo que vendría a ser el cáncer en el vértice pulmonar o también denominado síndrome de Panquas-Tobias. Después tenemos otro dolor que es el dolor que se da en la neuralgia del trigémino, el cual vamos a describir ahora después un poquito mejor, pero vamos a ver que es un dolor, digamos, que se da en las tres ramas del nervio trigémino. Si ustedes recuerdan, el nervio trigémino tenía tres ramas que van a inervar a toda la cara. Vamos a ver que es un dolor que va hasta los 2 minutos, pero que es paroxístico, o sea que puede tener varios episodios en el día, es un dolor muy fuerte, muy feo, y se da en adultos mayores, principalmente entre los 50 y los 70 años, más que nada en los pacientes masculinos, y vamos a ver que hay puntos que son, digamos, de fácil acceso, que no se llaman gatillos, esto para mí está mal, que son los puntos de Vallex, que ahora vamos a ver bien cómo se describen y dónde lo vamos a palpar. Después vamos a tener la cefalea a causa de la hipertensión arterial, que es una cefalea de tipo global, que tiene una duración variable hasta que pase el episodio de la hipertensión, es una cefalea explosiva. Va también en pacientes adultos mayores, esto dependiendo de qué tipo de hipertensión tengamos, y tiene varios síntomas asociados, como por ejemplo la náusea, el vómito, la rigidez nucal, que por ahí es más característica de lo que vendría a ser la meningitis. Pero después vamos a verlo bien en clase más adelante, ahora no se preocupen, traten de aprenderse estos cuadritos y de, aprender lo más básico que les deje en el apunte sobre cada cefalea. Después tenemos la cefalea más ocupante, que vamos a ver que tenemos diferentes tumores cerebrales, no es necesario saber los tipos ahora. Es una cefalea de tipo variable, progresiva, que vamos a ver que es sordo, digamos, el dolor pulsátil, porque, digamos, nuestra cabeza tiene, digamos, un tamaño que no puede ser modificado, o sea, tenemos como una pared que no puede distenderse. Entonces, el contenido siempre tiene que ser el mismo. Si yo empiezo, digamos, a hacer crecer algo adentro, todo el otro contenido se va a ver aplastado y se va a ir, digamos, lesionando. Y eso es lo que genera el dolor tipo sordo y, digamos, que va a ir progresando. Al igual que los síntomas que tenga, por ejemplo, el déficit neurológico, la rigidez de nuca o los vómitos, van a ir escalando a medida que pase el cuadro, digamos, a medida que vaya creciendo el tumor. Ahora hablemos acerca de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino principalmente, que es lo que más van a ver, es la inflamación ya sea del núcleo, donde se origina, digamos, el nervio trigémino, o del ganglio, principalmente el ganglio de Gasser. La neuralgia del trigémino principalmente se da posterior a infecciones virales, lo cual vamos a ver más adelante. Se puede dar por esclerosis múltiple también por trastornos que provoquen un daño en la vaina de mielina, por lesiones cerebrales y otras más. Lo importante ahora es entender que en todo el recorrido del nervio, o sea, en estas tres ramas, la oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior, nos va a dar, digamos, dolor. Puede darse en una sola rama, puede darse en las tres. Eso es variable dependiendo de cada patología, digamos, de cada neuralgia, pero vamos a tener unos puntos, que es lo que me interesaba principalmente, que son los puntos de Vallex, que vamos a ver que hay puntos, digamos, que son supraorbitarios, que van a ser los que evalúen, digamos, a la rama oftálmica, después puntos que son maxilares y puntos que son mandibulares. También podemos hablar de maxilar superior y maxilar inferior, eso no importa, sino que recuerden que existen, digamos, estos puntos para ver, digamos, si hay o no neuralgia. ¿Por qué se da este dolor? Porque son lugares donde el nervio está, digamos, más superficial y nosotros al palpar podemos generar el dolor. Ahora hablemos de lo que vendría a ser el cráneo. Hoy dijimos que había, digamos, que dividir la cabeza en lo que vendría a ser el cráneo y la cara. ¿Por qué dividimos el cráneo? Recordemos que el cráneo también es otra región anatómica que está compuesta principalmente por los huesos del cráneo, o sea, los parietales, el frontal, el occipital, también los temporales y las alas del efenoides. ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver?
primero tenemos que ver qué tipo de cráneo es, o sea, el índice cefálico. El índice cefálico, vamos a ver que, digamos, es el encargado de, digamos, medir qué tan grande, digamos, y si hay una relación entre el diámetro, tanto transverso como antero-posterior de lo que vendría a ser el cráneo. Y lo hacemos, o sea, podemos medirlo y hacer una formulita que es, digamos, el índice cefálico, el cual es igual a lo que vendría a ser el diámetro transverso, o sea, del cráneo, digamos, el diámetro transverso sería lo ancho, y el diámetro antero-posterior, que sería, digamos, lo largo del cráneo. Y a este resultado, digamos, a esta división lo multiplicamos por 100 para que nos dé un número redondo. De ahí podemos ver, si nos da un valor entre 75 y 79, hablamos de una mesocefalia o un mesocráneo. Después, si es menor a 75, o sea que, digamos, es un cráneo más largo que ancho, vamos a hablar de un dólicocéfalo o dólicocráneo. Y si hablamos de un cráneo más ancho que largo, hablamos de un braquicéfalo o un braquicráneo. Después vamos a ver otros conceptos, por ejemplo, este paciente que vemos acá, que es algo que se denomina turricefalia. La turricefalia quiere decir que es un cráneo, fíjense, que es alto, es un cráneo como en torre. Vamos a ver que se produce porque hay una soldadura prematura de lo que vendrían a ser las suturas coronales y sagitales. Si ustedes recuerdan, de embriología, digamos, había un proceso donde se cerraban las suturas y eso, digamos, si hay un cierre prematuro, genera lo que vendría a ser la turricefalia. Y después tenemos otra patología, que es la que vemos acá, que es la craniostosis. La craniostosis, que se produce por un cierre prematuro de dos o más suturas. Es algo poco preguntado, lo que sí se suele preguntar es al respecto del índice cefálico, cómo se saca, pero estos dos conceptos son más raros de preguntar. Después, obviamente, si hablamos de un índice cefálico, tenemos que hablar de un volumen. Ya les dije que había un contenido siempre que es normal en cada cráneo. Y vamos a hablar de un normocéfalo, microcéfalo y macrocéfalo. ¿Quiénes son los macrocefálicos que más frecuente vamos a ver? Aquellos pacientes, por ejemplo, con hidrocefalia. Después, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Y esto sí es un poquito más preguntado, al respecto de lo que vendría a ser el cabello que vamos a ver en la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del cabello? Tenemos que tener en cuenta el color, lo cual no siempre es patológico, o sea, si es negro, castaño, rubio, amarillo, no hay problema. El problema por ahí es cuando vemos lo que vendría a ser la canicie o mechones blancos, los cuales nos pueden hacer sospechar de alguna patología, pero no es tan frecuente, digamos, por ahí son lunares o zonas hipopigmentadas, digamos, donde crece cabello y no pasa nada, digamos. Obviamente esto se deriva a un dermatólogo y se ve. Después tenemos que ver la consistencia, esto sí es importante, ya hablamos en la clase pasada, que por ejemplo si yo tengo un pelo ya, digamos, fino, por ejemplo, sedoso, como el que vemos acá, pero que se desprende fácilmente, yo voy a sospechar ¿de quién? De un hipertiroide. Sin embargo, si veo un cabello, digamos, un poco más grueso, un poco más, digamos, áspero, pero que también se desprende con facilidad, voy a pensar de un hipotiroideo. Además, si por ejemplo tengo caída de la cola de las cejas y el diagnóstico está, digamos, me falta pedir un laboratorio y un análisis, digamos, de la función tiroidea y ya lo tengo cocinado, digamos. Después tenemos que preguntarnos siempre acerca de la cantidad del cabello, digamos, si es normal, si siempre lo tuvo así, si es escaso, si es abundante. Y después siempre recordar una pregunta que ya les dije en la clase de piel y faneras al respecto de lo que vendría a ser la alopecia. ¿Cuáles eran las causas de alopecia? Recuerden, causas y tipo de alopecia es más o menos lo mismo, pero la alopecia de tipo universal o global, o sea, el paciente es totalmente pelado. Después, la alopecia que es difusa, la alopecia de tipo areata, que vamos a ver que son zonas, digamos, de calvicie. Por ejemplo, este paciente, si vemos que él tiene agujeros así,
esa es una alopecia de tipo areata. Después tenemos lo que vendría a ser la alopecia androgénica, sin estos mechoncitos que le hice yo. Esta alopecia, digamos, donde el paciente va teniendo pérdida del pelo y principalmente se da en la zona, digamos, frontal y de los parietales, pero en la parte de los temporales vamos a ver que sí tiene cabello, y fíjense que en la mujer se da principalmente en lo que vendría a ser la sutura sagital. Después vamos a ver otras causas, por ejemplo los hongos. Ustedes después van a ver en microbiología que existen unos hongos llamados Tinea capitis que generan alopecia. Obviamente una vez que nosotros con los antimicóticos cesamos el cuadro, vuelve a crecer pelo porque no es una alopecia de tipo cicatrizal, que ya habíamos dicho la clase anterior que esa no, digamos, no crecía pelo de vuelta una vez que se generaba la cicatriz. Y después también tenemos otros lugares, como por ejemplo en la barba, que podemos ver, digamos, zonas donde hay alopecia. Principalmente cuando tenemos alguna inflamación o alguna infección, por ejemplo en una muela, suele no crecer en ese lugar el cabello de la barba. Otra cosa que tenemos que ver dentro de lo que vendría a ser el cráneo son los movimientos. Dentro de los movimientos vamos a ver dos cosas. Acá les traje un videito donde vemos un paciente que, si ustedes pueden observarlo, es un paciente que, digamos, está haciendo algo así. Ese movimiento, digamos, de la cabeza coincide con el pulso. Ustedes van a tocarle el pulso a ese paciente y van a ver que en el momento de la onda de pulso, cuando ustedes sienten la onda de pulso, el paciente va a hacer, digamos, ese movimiento de la cabeza. A este signo se lo llama signo de Muset. Este signo es muy importante porque es muy característico, al igual que otros, de una patología que es la insuficiencia aórtica, una patología cardiovascular que lo vamos a ver en la parte de cardiología ahora al fin de esta primera era, pero es un movimiento que lo vamos a ver en la cabeza, al igual que otros signos que vamos a ver, por ejemplo, signos de la úvula, signos, por ejemplo, de lo que vendría a ser el lecho capilar, que vamos a ver dentro de esta patología más adelante, pero no quería que lo dejen de ver solo porque era de cardiología. Fíjense cómo mueve la cabeza y fíjense que en el cuello nosotros podemos encontrar también, esto se denomina baile carotidio, también de lo que vendría a ser la insuficiencia aórtica, no, ¿cómo es? Esto lo íbamos a ver en la clase de cuello, lo vamos a ver un poquito más profundo, pero es principalmente movimientos característicos que tenemos que recordar a la hora de hacer el examen físico. Después, respecto al cráneo, tenemos que, ya hicimos la inspección, ahora hay que hacer la palpación. Dentro de la palpación, vamos a ver que nosotros tenemos una maniobra que se denomina la maniobra de manos de shampoo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al paciente vamos a tener que tocarle toda la cabeza en busca de lo que vendrían a ser retracciones, abovedamientos, deformidades, enostosis o exostosis. ¿Qué quiere decir? Digamos, lugares donde haya protrusiones hacia afuera o depresiones hacia adentro, por ejemplo, traumatismos. Por ejemplo, un paciente que se cayó de la moto y no tenía casco, tenemos que hacerle todo este examen en la cabeza para ver si no hay, por ejemplo, rupturas en algún hueso del cráneo. Después, respecto de las exostosis, podemos tener, por ejemplo, tumores, los lipomas. Después tenemos que buscar puntos de sensibilidad o puntos de dolor. Acá tenemos las neuralgias, por ejemplo, y también vamos a tener lo que se denomina una maniobra que se suele preguntar, que es respecto de la búsqueda del dolor en la arteria temporal, que es una arteria que cruza, digamos, por delante de lo que vendría a ser el trago de la oreja hasta cerca del párpado. Vamos a ver acá la maniobra. Les muestro esta maniobra que se ve muy fea, pero es la que les suelen dar en los exámenes. Es una imagen sacada del Baré Califano, un librito que seguramente ustedes ya conocen. Y esta maniobra, digamos, es la maniobra de la palpación de la arteria temporal. Es una arteria, digamos, que si ustedes se palpan, ustedes siempre van a sentir el latido. Pero lo raro es que si nosotros palpamos acá y esto genera dolor, ahí hablamos de que es patológico. Y es característico de una enfermedad reumatológica que es la vasculitis
de arterias grandes o de grandes vasos. ¿Qué es lo que pasa en esta vasculitis? Para que ustedes más o menos aprendan. Quiere decir, esta vasculitis genera, debido a autoanticuerpos, genera inflamación en las paredes de la arteria, lo cual genera, digamos, dolor. Entonces, esto, cuando yo le palpo, genera principalmente dolor en el paciente y se ve mucho en pacientes ancianos con, obviamente, vasculitis de grandes vasos. ¿Solo tienen arteritis de la temporal? No, pero es algo que no necesito que sepan ahora en semiología. Después tenemos que ver, por ejemplo, acá vemos un paciente anciano, fíjense todo el trayecto de lo que vendría a ser la arteria temporal. Si yo palpo acá y genera dolor, seguro de que tenga una arteritis de la arteria temporal. Obviamente no todo en medicina blanco-negro, algo que ustedes ya saben. Después tenemos que buscar, por ejemplo, presencia de blanduras, por ejemplo, si hay fracturas o, por ejemplo, hay algo que se denomina craniotabes, que a causa principalmente de lo que vendría a ser el raquitismo, tengo huesos débiles. Ahora, una vez hecha la palpación, tenemos que pasar a la percusión y a la auscultación. ¿Por qué les puse este meme acá? Porque esto prácticamente no se hace. Pero hay unas cositas que se nos suelen preguntar acá y que, miren, lo van a aprender como concepto hoy en día, está en su apunte, pero después se lo van a olvidar cuando pasen a quinto, cuando estén para el final, porque la verdad que nunca vi preguntarlo, ni tampoco vi que sea algo, digamos, como criterio diagnóstico. En la percusión del cráneo vamos a tener dos signos, digamos, o dos sonidos. El de la olla cascada y el del melón de agua. El signo, digamos, el sonido de la olla cascada, se dice que cuando nosotros percutimos sobre una gran malformación arteriovenosa, sentimos, digamos, digamos, el sonido como cascar una olla, digamos, como que yo agarre una olla que tengo en mi casa y le pegue. Y después tenemos el sonido del melón de agua, que ocurre principalmente en el hiperparatiroidismo. Que como en el hiperparatiroidismo yo tengo una disminución, digamos, en la producción de hueso debido a un aumento en la reabsorción de calcio, pero digamos un hueso más débil, y si yo hago percusión genero este sonido, digamos, como de melón de agua. Después también tenemos que auscultar el cráneo, algo también muy raro de hacer en la práctica, y acá tenemos un signo que es el signo de McEwen, que es el más preguntado por ahí, que es, digamos, un sonido que cuando yo apoyo el estetoscopio, principalmente en el vértice de la cabeza, genero, digamos, un sonido que asemeja a lo que vendría a ser un sonido cuando una olla se raja, cuando se rompe. Algo que nunca lo he escuchado, ni tampoco, por ejemplo, en los libros me dice que esto se ve cuando tengo hipertensión endocraniana. Y algo que nunca he visto, que aquellos pacientes con meningitis que tengan hipertensión endocraniana tengan este signo. Acá es donde deberíamos, digamos, apoyar el estetoscopio para ocultar el signo del McEwen. Ahora pasemos a hablar principalmente del examen físico de la cara. Como ya hablamos hoy al principio, tenemos que recordar los reparos anatómicos, el puente, la piña, el trago, el ala de la nariz, los cantos, para saber qué es lo que vamos a buscar. Obviamente primero tenemos que hacer la inspección de la cara, donde tenemos que recordar la clase anterior, la clase de facies, que podíamos tener facies compuestas o facies patológicas. En algunos lugares vi que cuando habla de cara nos habla de facies normales. Recuerden, como les dije, no hay nada normal en medicina, todo es compuesto o sin particularidad. Después, a respecto de las facies, no la vamos a repasar otra vez para no perder tiempo, pero recuerden, esa clase es muy importante. Tenemos que ver el color de la piel que tiene la cara, donde podemos encontrar, por ejemplo, cianosis, ictericia, palidez, por ejemplo, en el caso de anemia. Y después tenemos que ver el volumen. ¿Qué quiere decir el volumen? Quiere decir la formación de edemas en la cara. Ustedes ya saben que los edemas se generan por una extravasación de líquido al intersticio. ¿Pero qué era eso?
Sí, seguramente ustedes se acuerdan más fisio que yo, pero si nosotros vemos el vaso sanguíneo y supongamos que esto que tengo acá es mi intersticio, donde está, por ejemplo, mi párpado, yo acá dentro del vaso tenía la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del capilar, y acá afuera tenía la presión hidrostática intersticial y la presión oncótica. Siempre yo, si no tenía alteraciones, el agua tendía, digamos, el líquido tendía a quedarse acá, adentro del intravascular. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica, el líquido tiende a salir y a acumularse en el intersticio. Y eso es lo que me genera lo que vendría a ser el edema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las causas de esta extravasación de líquido? Las principales son la insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico, después, por ejemplo, la desnutrición, y acá podemos tener, por ejemplo, el Kwashiorkor, el marasmo, el raquitismo, después la pérdida proteica, por ejemplo, por patologías gastrointestinales, y los grandes quemados también. Todo eso me puede generar, digamos, un edema que puede ser unipalpebral o bipalpebral, lo vamos a ver después, no se preocupen, digamos, con todas estas terminologías, pero siempre recuerden las causas de formación del edema, porque para la clase de tejido celular subcutáneo les va a servir. ¿Qué otra cosa teníamos que ver también al respecto de la inspección? Si había o no movimientos, ya vimos en la parte del cráneo, en la cara lo mismo, podemos tener, por ejemplo, la parálisis facial, que se divide en central y periférica, algo que vamos a ver en la parte de neuro de manera más profunda. Y después, al respecto de la palpación de la cara, tenemos que buscar focos de dolor, como por ejemplo, ya hablamos, lo que vendría a ser la arteritis de la temporal. Después, los puntos de Vallex. Vamos a buscar, por ejemplo, en los senos paranasales. Acá tenemos otra maniobra que vamos a ver, que se suele preguntar, que es esta maniobra donde vamos a palpar, digamos, el seno paranasal, y si despierta dolor es muy frecuente que haya, digamos, alguna inflamación. Les muestro estas maniobras porque se suelen preguntar en exámenes a desarrollar. Después tenemos, por ejemplo, esta maniobra, que es la maniobra de la palpación del punto doloroso preauricular, el cual, si nosotros palpamos ahí y genera dolor, es muy frecuente que el paciente tenga otitis, principalmente otitis media. También puede tener otitis externa, pero lo más frecuente es que tenga otitis media. Después, acá tenemos, como hablamos hoy, el punto supraorbitario y el punto maxilar. Acá tenemos otra maniobra que se preguntó mucho últimamente, y esta maniobra es la maniobra de la tensión ocular. Esta maniobra consiste principalmente en palpar lo que vendrían a ser los ojos, cerrados obviamente, y lo que se recomienda es nunca hacerlo al mismo tiempo porque puede generar una reacción vagal y generar el desmayo en el paciente. ¿Para buscar qué cosa? Para buscar la tensión ocular, porque habíamos hablado que si yo estoy deshidratado, esta tensión ocular iba a tender ¿a qué? A disminuir. Entonces, si yo tengo una disminución de la tensión ocular, tengo una deshidratación, al igual que la sequedad de mucosas, la hipotensión, por ejemplo, y todos los signos que vimos anteriormente. Después tenemos otros signos que vamos a ver en la cara, que es al respecto del síndrome, del signo del Chvostek, que este es un signo, digamos, que al nosotros percutir en el músculo de la masticación, vamos a ver principalmente lo que vendría a ser un espasmo muscular. Fíjense cómo al percutir genera, digamos, como una sonrisa falsa. Fíjense ahí. Esto se da por la hipocalcemia principalmente, y me da este signo que se denomina signo Chvostek, y este otro signo que es el signo de Trousseau, el cual vamos a ver que es una contracción de la mano también generada por la hipocalcemia, que vamos a ver más adelante. Pero si les preguntan qué es el signo de Chvostek, recuerden que es un espasmo muscular de un músculo en la masticación por una percusión por delante del oído externo. Ahora hablemos de lo que vendrían a ser las cejas y las pestañas. ¿Qué es lo que tenemos que ver cuando miramos, digamos, las cejas
y las pestañas de nuestro paciente, tenemos que ver, digamos, como es un órgano, digamos, largo dentro de todo, tenemos que dividirlo, fíjense acá, les voy a mostrar algunas fotitos, tenemos que dividirlo en, fíjense, si toda esta es mi ceja, tengo que dividirla en tercios. O sea, acá, como esto está más acercado de lo que vendría a ser la línea media, acá voy a tener el tercio interno, el tercio medio y el tercio externo. ¿Para qué me sirve esto? Para identificar en el momento de la historia clínica dónde está la caída del pelo. Fíjense que en este caso yo tengo una caída de lo que vendría a ser el tercio medio de la ceja. Y acá vamos a tener una caída de la cola, del tercio externo de la ceja, que principalmente lo vamos a ver, como dijimos, en el hipotiroidismo o en el lupus. Podemos tener, por ejemplo, una caída en áreas, que también se ve en la sífilis secundaria, y hay que buscar siempre, digamos, si no hay anomalías en el tejido celular subcutáneo, digamos, que está por abajo, que generen inflamación y generen la pérdida del pelo. Al respecto de los párpados, vamos a ver que, digamos, tenemos que evaluar todo alrededor, digamos, de los párpados. Vamos a tener diferentes alteraciones sobre, digamos, el epicanto, que es el pliegue cutáneo longitudinal en el ángulo interno del ojo. Fíjense que este es el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Fíjense cómo va disminuyendo lo que vendría a ser el epicanto. Puede ser patológico o puede ser que no. Después vamos a ver que hay alteraciones que tenemos que buscar, como por ejemplo las lesiones traumáticas. Ahí vamos a tener, por ejemplo, los hematomas en los párpados. No es lo mismo este tipo de hematomas que la ruptura en la base del cráneo. Si ustedes, por ejemplo, vieron la película esta de Viven, donde unos jugadores de rugby se van a jugar a Chile, si no me equivoco, a no sé dónde, se caen en la nieve y uno de ellos se rompe la base del cráneo. En la ruptura de la base del cráneo yo tengo un signo que se denomina los ojos de mapache, porque se acumula sangre, digamos, retroorbitaria, y después tengo acá, digamos, que es el signo de Battle, que es cuando se acumula sangre todo por detrás de la oreja, además de como la secreción dentro de lo que vendría a ser la oreja. No es lo mismo esto que lo que vendría a ser esto que vemos acá, que es el hematoma de párpado, que puede ser, por ejemplo, por una lesión, pero no es una lesión en la base del cráneo, algo que antes se solía preguntar. Después tenemos otras alteraciones que se suelen preguntar mucho, que a respecto de la triquiasis. Este término se preguntó en el parcial de cabeza el año pasado. La triquiasis es la orientación de las fibras, de las pestañas hacia adentro. O sea, ustedes ven que las pestañas hacen así y deberían hacer así. Este término triquiasis el año pasado se preguntó. ¿Qué otras cosas, qué otras alteraciones tengo en el párpado? El entropión y el ectropión. Entropión quiere decir que, digamos, el párpado se va hacia adentro. Y ectropión quiere decir que el párpado sale para afuera. Estos pueden generar principalmente lesiones. Por ejemplo, en el entropión yo puedo tener úlceras y en el ectropión puedo tener lesiones a nivel de lo que vendría a ser el nervio facial. Después tengo alteraciones, por ejemplo, en la hendidura palpebral que pueden ser, digamos, simétricas o, digamos, pueden ser uni o bilaterales. Como ya vimos, por ejemplo, el síndrome de Purfure-Dupetit, que cuando se irritaba el plexo simpático, o por ejemplo en la enfermedad de Gray-Basel, en lo que vendría a ser el hipertiroidismo. ¿Se acuerdan que yo les conté en la clase de fascias que como que les salían los ojos para afuera y lo que sería la hendidura palpebral va a estar, digamos, aumentada? Después tenemos, por ejemplo, la ptosis, que va a ser la caída del párpado, lo cual veíamos en el Claude-Bernard-Horner, algo que vamos a ver ahora en la parte de respiratorio, toda la clínica de vuelta. Y después las lesiones inflamatorias. Ahora vamos a ver bien cada una. Dentro de las lesiones inflamatorias, yo tengo las características que se van a preguntar siempre. Acá podemos ver, por ejemplo, algo que se denomina blefaritis, que es el enrojecimiento del borde palpebral, además con la formación de escamas y de costras. Es una, digamos, una infección aguda, generalmente causada por el Staphylococcus aureus. O sea, se trata con ¿qué? Con antibióticos.
Después voy a tener, por ejemplo, el orzuelo y el chalación. El orzuelo, y es algo que quiero que anoten, es la inflamación aguda de la glándula D6. Nosotros en el párpado vamos a tener dos glandulitas y después tengo lo que sería el chalación, que es, digamos, una inflamación pero de tipo crónica. Recuerden, el orzuelo es algo agudo y el chalación es crónico. El agudo se da por inflamación en la glándula D6 y el crónico se da por una inflamación de tipo granulomatosa en la glándula de Melbomio. Esto, chicos, esta diferencia es pregunta de choice, siempre. Después tenemos la dacriocistitis o dacrioadenitis, que es una inflamación que puede ser aguda o crónica, pero ¿de qué? Del saco lagrimal, que se acompaña de lo que se denomina epífora, que es el lagrimeo, digamos. O sea, la caída de las gotitas de lagrimeo se denominan epífora. Y después tenemos la lesión por herpes zóster, que es cuando se reactiva, digamos, la infección por este virusito, que genera principalmente de manera unilateral lo que vendría a ser la formación de microvesículas que generan, que siguen el trayecto del nervio trigémino. Tenemos, gente, de lo que vendría a ser la inspección de todo lo que vendrían a ser los ojos. Dentro de los ojos nosotros vamos a tener varios tipos de motivos de consulta, que obviamente a lo largo de todo lo que vendría a ser la cursada de semiología vamos a ver diferentes alteraciones. Una de las que más vamos a hacer hincapié en lo que es la segunda era es respecto de la evaluación de la agudeza visual, que vamos a ver que la agudeza visual es la capacidad que tenemos nosotros para identificar todo lo que son los estímulos visuales, tanto la luz como los objetos, y que puede estar tanto conservada como alterada. Algunas alteraciones, por ejemplo, las retinopatías por diabetes o por hipertensión, pueden generar una disminución en la agudeza visual. Y vamos a ver que, por eso les puse estas tablitas acá, vamos a tener dos tipos de tabla que nos permiten evaluar la agudeza visual, que son las tablas de Snellen, que es para ver de lejos, y las tablas de Jagger para, digamos, ver de cerca. Después hay otras que son las tablas de Ishihara para ver los colores, pero como yo me acuerdo que Snellen es de lejos y Jagger es de cerca, porque Snellen tiene L en el nombre y lejos es con L, y después la otra queda por descarte. Esto es algo que vamos a ver más que nada en la segunda era, no se preocupen ahora, no es tan importante, dudo que se los evalúen, pero les quería dar por las dudas. Después tenemos los escotomas, que son como, digamos, áreas de visión disminuida. Después tenemos los fosfenos, que son, digamos, manchas flotantes, que nosotros podemos verlas si nos tapamos los ojos y nos apretamos un poquito la vista, vamos a ver como pequeñas manchitas. Esos son los fosfenos. Después tenemos la diplopía, que es la visión doble principalmente. Ahí tenemos un fosfeno, por ejemplo. La diplopía es principalmente ver doble, puede ser, digamos, de tipo horizontal o de tipo vertical. Después, el dolor ocular, también podemos ver lo que vendría a ser el cansancio ocular también, cuando estamos mucho tiempo en la computadora, mucho tiempo leyendo. Después la fotofobia, de lo que ya hablamos, y la epífora, que es el lagrimeo excesivo, sin algún estímulo también se denomina a lo que vendría a ser la epífora. Tenemos que evaluar, obviamente, se evalúa mediante un oftalmoscopio. Y otra cosa de la que me gustaría hablar, que es pregunta bastante examen, es al respecto del ojo rojo. El ojo rojo, vamos a ver que, digamos, es principalmente la inspección de lo que vendría a ser las conjuntivas y las escleróticas. Cuando estas se tiñen de un color rojo, vamos a ver que es un motivo muy, digamos, importante de consulta. Y tenemos varios diagnósticos diferenciales, porque no es que tenemos un tipo de ojo rojo, sino que hay varios. ¿Cómo lo diferenciamos principalmente? Lo vamos a diferenciar si tiene dolor o no tiene dolor y, digamos, si tiene exudado o no. Obviamente que hay otras cosas de las que podríamos hablar, como la quemosis, la pingüela, el pterigón, pero son conceptos ya muy, digamos, de especialidad, muy de oftalmología, y hasta ahora nunca vi que se pregunten, por eso no les hice tanto hincapié. Si no me equivoco, se los dejé en el apunte para que lo lean, pero no es muy, digamos, preguntado en examen. ¿Cómo yo hago, digamos, cómo yo resumo este cuadrito siempre? Y me gusta, digamos, hacerlo de esta manera. Al ojo rojo, nosotros tenemos que
preguntar lo siguiente, siempre. Tenemos que preguntar qué cosa. Si duele, ¿tiene dolor? Si el paciente nos dice que no tiene dolor, ahí ya sacamos algunos diagnósticos. Si el paciente no tiene dolor, tengo que ver qué cosa. Tengo que preguntarle si le molesta o si tiene, por ejemplo, picazón. ¿Por qué? Si tiene molestia, por ejemplo, si tiene picazón, si siente como arenilla y encima tiene lo que se denomina, digamos, un exudado, que es el único que va a tener, digamos, una secreción un poquito, digamos, clarita, no tanto como un exudado amarillento, sino más que nada una secreción clara, es principalmente el diagnóstico es conjuntivitis, algo muy frecuente. Pero si no le molesta, por ejemplo, ni tampoco siente picor, y vemos, por ejemplo, como una mancha de sangre, más que lo que vendría a ser una irritación, tenemos que pensar en la hemorragia subconjuntival. Pero tenemos los que sí duelen, que estos son, digamos, como más frecuentes de consultar, o que le duele a la persona. Tenemos que preguntar dos cosas. Bueno, listo, duele, tenemos dos diagnósticos, pero tenemos que ver cómo está, digamos, la pupila. Si la pupila, por ejemplo, está miótica, o sea, quiere decir que vemos, digamos, en el ojo un puntito, así, chiquitito, tenemos que pensar principalmente en la iridociclitis aguda. En la iridociclitis aguda. Recuerden que esta duele, pero no tiene secreción, al igual que el otro diagnóstico diferencial que vamos a tener que tiene midriasis. O sea, ustedes van a ver el ojo y van a ver, digamos, la pupila grande. Y este es característico ¿de quién? Del glaucoma agudo. Así yo diferencio de manera rápida y fácil el diagnóstico diferencial de ojo rojo, para no tener que memorizar todo el cuadro. Después, obviamente, si ustedes quieren memorizarlo, háganlo, pero acuérdense de digamos, de estas dos preguntitas pavadas que nos permiten hacer, digamos, el diagnóstico diferencial en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, dijimos, glaucoma agudo, no tiene secreción, pero duele muy fuerte. Pero ¿cómo vamos a ver la pupila? Midriática. La iridociclitis, dijimos, no tiene secreción, dolor y tiene miosis. Y por último, tenemos los dos que no dolían. La conjuntivitis, que tiene, ¿qué cosa? Tiene secreción. Fíjense que es la única que tiene secreción. Y vamos a ver que es una sensación quemante, como que tiene arenilla. Y después, fíjense que vemos lo que serían los vasos sanguíneos dilatados, lo cual no veíamos en la hemorragia subconjuntival, sino que acá veíamos la hemorragia. Y tampoco duele, ni tampoco hay secreción. Ahora vamos a hablar acerca de la córnea, el iris y la pupila. Si bien yo les dejé en el apunte varios conceptos al respecto de la córnea, o sea, la córnea, acuérdense que es la continuación, digamos, de la esclera en la parte anterior del ojo, pero tenemos varios conceptos, digamos, de alteraciones que podemos encontrar, como por ejemplo el arco senil, que se ve principalmente en pacientes de edad avanzada, que es un arco color blanco alrededor de la córnea. Después vamos a tener el anillo de Kayser-Fleischer, muy preguntado en las patologías hepáticas, que se ve principalmente en la enfermedad de Wilson, algo que van a ver en pato. Después las cataratas, los queratoconos, las queratitis, todo eso, digamos, tenemos que saber siempre la definición. No sirve de nada que yo me pare acá y les hable, digamos, les explique solamente la definición, porque la información va a quedar tipo en la nada. Entonces les aviso, memoricen por si les preguntan en el examen, nunca he visto que se pregunte. Lo que sí he visto que se pregunte más que nada es al respecto de la retinopatía hipertensiva, que son los grados, digamos, la clasificación de Katie Wenner, que divide, digamos, a la retinopatía hipertensiva en 4 grados. Principalmente los estadios tipo 1 y 2 los vamos a ver en aquel paciente, digamos, con una hipertensión crónica. O sea, que quiere decir que está tratado, que, digamos, una progresión lenta de la hipertensión. Y los estadios 3 y 4 vamos a ver que se da principalmente en el agudo, en lo que se denomina las emergencias hipertensivas.
¿Por qué? Vamos a ver que, digamos, en el grado 1 lo que voy a tener principalmente es una vasoconstricción o un estrechamiento de las arteriolas, pero no tengo un cruce entre arteria y vena. Sin embargo, en el 2 ya tengo, digamos, además del estrechamiento arteriolar, el cruce arteriovenoso, que también se denomina, por ejemplo, cruce los hilos de plata y los hilos de cobre. No es algo que ahora, ya en esta clase de cabeza, necesito que sepan, sino más adelante. Después, al respecto del estradio 3, ya tengo lo que se denominan las hemorragias retinianas, por eso hablábamos de que se da más en el agudo, cuando el paciente presenta cifras de, por ejemplo, 200 de presión. Y después el tercero, que es todo esto sumado a lo que vendría a ser el edema de papila. ¿Qué es esto, digamos? Cuando hay edema papila, yo tengo que el agua, digamos, que hay adentro de la cabeza, está presionando a mi nervio óptico y genera, digamos, esta alteración en el nervio óptico. Después, al respecto de la nariz, tenemos que evaluar la forma, la simetría, si tiene deformación o no tiene deformación, si tiene lesión, si hay o no aleteo nasal, por ejemplo, que es, digamos, un signo de dificultad para respirar. Y después los motivos de consulta que podríamos, digamos, definir en la nariz, que son la epistaxis, que es el sangrado nasal, que tengo que hacer siempre diagnóstico diferencial con la hemoptisis. Hemoptisis es la salida de sangre a través de la boca, principalmente a través de la tos. Vamos a ver que este, por ejemplo, tiene burbujas de aire. Sin embargo, en la epistaxis yo tengo solo sangrado. Otro motivo de consulta es la secreción nasal o el goteo nasal. Al respecto de las orejas, tenemos que evaluar lo mismo, la forma, el tamaño, si están bien insertadas de acorde al cuerpo y al tamaño de la cabeza de la persona. Después hay diferentes patologías y tenemos lo que son las pruebas del diapasón, lo cual sí se pregunta en examen. Vamos a tener diferentes formas de evaluar la agudeza auditiva. Así como evaluamos la agudeza visual, vamos a evaluar la agudeza auditiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos varias pruebas. Tenemos diferentes tests, que unos son con el diapasón y otros son sin el diapasón. Dentro de las que son sin el diapasón, vamos a tener las pruebas que son, por ejemplo, la de la voz cuchicheada, que consiste en yo ponerme atrás del paciente y, digamos, susurrarle varias palabras y ir alejándome hasta ver cuándo él deja de escuchar, en un oído y en el otro. Después tengo que hacer, por ejemplo, la prueba del tic-tac, que lo puedo hacer a través de estos relojes, por ejemplo, que son los relojes de aguja, los comunes, que lo que hacemos es ponerle cerca y ver si él escucha la maquinaria del reloj e ir alejándole. Otra prueba que podemos hacer es la prueba del chasquido, que lo que hago, digamos, es hacer leves movimientos con el dedo y ver hasta dónde lo escucha de un lado y del otro, para ver si hay o no alteración en uno o en ambos oídos, o en ninguno. Después puedo hacer lo que se denomina las pruebas del diapasón. Cuando hablamos de hipoacusia, hablamos de una disminución en la capacidad de oír. La hipoacusia puede ser, digamos, de conducción o neurosensorial. ¿Qué quiere decir? De conducción quiere decir que está tapado, digamos, el oído. El aire entra, genera vibración dentro de estructuras internas del oído y eso generaba el sonido. Yo puedo tener, digamos, una alteración que provoque que no pase aire adentro de mi oído, que son las hipoacusias de conducción, por ejemplo, un tapón de cera o un objeto extraño, una cucaracha, un bicho, una moneda o lo que sea, una pila, por ejemplo. Y tengo también alteraciones neurosensoriales, que son alteraciones en lo que vendría a ser el nervio auditivo, o sea, en el octavo par. Y para eso me sirven estos test con el diapasón. El diapasón es un instrumento que se utiliza tanto para algunos que toquen la guitarra como yo, para afinar la guitarra. No es el mismo diapasón, pero se utiliza tanto para eso como para hacer estas pruebas de la agudeza auditiva. ¿Cómo vamos a hacer estas pruebas? Vamos a tener la prueba de Weber, que vemos acá, la prueba de Riné, y después tengo también otra que se denomina la prueba de Swabatch. Estos, digamos, no se suelen preguntar ahora, pero sí en la última parte de la segunda era cuando damos lo que vendría a ser los pares craneales. Pero vamos a explicarles ya para que vayan conociendo. La prueba de Weber se basa principalmente en agarrar el diapasón, hacerlo, digamos, sonar,
y ponerle en lo que vendría a ser el vértice del cráneo al paciente y preguntarle, digamos, si el sonido, si la vibración va hacia los dos lugares de los oídos o si se va hacia un lado solamente. En los casos normales, yo debería oír en ambos lados, en ambos oídos. Pero si el paciente siente, por ejemplo, más intenso en uno de los dos oídos, hablamos de que el Weber está lateralizado hacia el lado donde más siente. ¿Cuál es el tema acá? Que el Weber siempre, digamos, se va a lateralizar dependiendo de cuál sea la afección. ¿Cómo es esto? Si yo tengo una afectación en el nervio, por ejemplo, el Weber se va a ir al otro lado. Si yo tengo afectado mi lado derecho, pero porque mi nervio acústico no funciona, yo voy a tener que mi Weber se va a ir para este lado. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, una afectación en el conducto, o sea, una afectación de conducción por un tapón de cera, yo voy a tener que mi Weber se va a venir para este lado, para el lado afectado. Por eso tenemos la frase acá, que el sano percibe una enfermedad y el enfermo la transmite. ¿Esto por qué pasa? Porque vamos a ver que cuando yo tengo, por ejemplo, que un tapón acá que no permite que pase el aire, aumenta la resonancia en mi estructura ósea. Entonces, por eso es que mi Weber, cuando yo tengo una hipoacusia de conducción, que no pasa el aire, como que yo siento más intenso acá porque vibra más de este lado. ¿Estamos? Después tenemos otra prueba que es la prueba de Riné, que consiste en agarrar el diapasón y apoyarle acá, digamos, hacerlo sonar y apoyarle acá, en la apófisis mastoide. Una vez que yo le apoyé ahí, le tengo que decir, cuando vos dejes de sentir la vibración, avísame. Él te va a decir, bueno, no escuche más. Y le ponemos acá enfrente. ¿Para qué? Ahí yo le digo, ¿escuchás? Si él me dice que sí, es porque ese oído está normal. ¿Qué quiere decir? Es un Riné positivo. Porque siempre la conducción aérea, digamos, la conducción del aire para que entre al oído es mayor que la conducción ósea de lo que vendría a ser la vibración. Si yo tengo, por ejemplo, alteraciones en la conducción, yo voy a tener un Riné negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a sentir acá, pero cuando le pongo acá, como tengo mi tapón de cera, va a estar negativo, no voy a poder escuchar. Sin embargo, si tengo una alteración neurosensorial, yo voy a tener un Riné positivo. Y por último, tengo la prueba de Schwabach. La prueba de Schwabach principalmente mide lo que es la percepción ósea. Yo lo que hago es hacer sonar mi diapasón y ponérselo solo en la apófisis mastoides y que siga ahí hasta que él deje de, digamos, sentir la vibración. Yo tengo que medir el tiempo con el reloj y lo normal es que sea de 18 segundos. Cuando yo tengo alteraciones en la conducción aérea, o sea, si tengo un tapón de cera, lo que voy a ver es que ahí tengo un Schwabach que está de tipo prolongado. O sea, yo voy a ver que el paciente escucha más de 18 segundos. Sin embargo, si yo tengo una alteración en lo que vendría a ser mi nervio, voy a tener una disminución del Schwabach, porque voy a tener lastimado, digamos, todo lo que es el laberinto y el nervio auditivo. Estas pruebas del diapasón son más preguntadas en la segunda era, pero no quería dejar que se vayan con la duda por si les daban en clase. Ahora hablemos de la boca, ya estamos terminando la clase, yo espero que no quede tan larga. La boca es una cavidad principalmente irregular que forma la primera parte del tubo digestivo. Obviamente tenemos diferentes motivos de consulta, dentro de estos, por ejemplo, la disfagia, que es la dificultad para tragar. Después tenemos otros como por ejemplo la odinofagia, que es el dolor al tragar, no es lo mismo que la disfagia. Después tengo lo que es la ronquera, que es el cambio del tono de voz, que se puede dar por ejemplo por tumores o por ejemplo mega aurículas izquierdas que me toquen el nervio recurrente laringio, generen la ronquera. Después la sensación de cuerpo extraño. Después tenemos otras cositas que son bastante importantes a la hora de, digamos, de hablar al respecto de la boca. Obviamente que tenemos que inspeccionar los labios y vamos a tener tanto alteraciones del color como tumoraciones, lesiones herpéticas o, digamos, lesiones en la mucosa de la boca. Les aconsejo que lo lean, está en su apunte, pero que hagan hincapié, como les digo siempre, en las cosas que dimos en esta clase. Hablemos de la serostomía, una pregunta bastante frecuente dentro del examen. La serostomía es la sensación subjetiva de la boca seca. ¿Por qué? Porque disminuye la producción de saliva.
No es lo mismo lo que vendría a ser la hiposalivación de la serostomía, porque la serostomía, como dice, es la sensación subjetiva de boca seca. No es lo mismo que el paciente ya de por sí, digamos, tenga una disminución en la salivación. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, el estrés, los fármacos como los antidepresivos. Después tenemos otros como por ejemplo las benzodiazepinas, me pueden dar serostomía, los diuréticos tiazídicos, por ejemplo, también me puede dar el síndrome de Sjögren, una enfermedad que vimos en la clase anterior de facies, también me puede dar serostomía, la diabetes, la insuficiencia renal por retención hidrosalina, después la deshidratación, el déficit tanto de riboflavina y ácido nicotínico, la sarcoidosis, las hepatitis, me pueden dar estas, digamos, enfermedades. Es muy frecuente preguntar la diferencia entre serostomía y cialorrea o tialismo, que es al revés, digamos. La cialorrea es la hipersalivación que tiende, digamos, a caer por afuera de los labios y es muy, digamos, frecuente ver en los niños. En los niños hasta el año y medio más o menos es normal, pero si ya vemos, por ejemplo, un adolescente, como ven acá en la foto, 20 años con hipersalivación, con cialorrea, tenemos que buscar causas principalmente patológicas. El retraso mental es una de ellas, sí, pero tenemos otras, como por ejemplo el Parkinson, después principalmente las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como las parálisis vulvares, los ACV, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, muy, digamos, muy importante. Acá no es lo mismo el reflujo que la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando, digamos, nos da síntomas y uno de esos síntomas puede ser la cialorrea, porque a muchos de ustedes les habrá pasado que tienen reflujo cuando comen, por ejemplo, pizza, hamburguesa, coca, después se van al pub y toman un montón de alcohol y tienen acidez. No es lo mismo el reflujo, como le digo, que la enfermedad por reflujo. Después otras causas como por ejemplo la macroglosia en un paciente como por ejemplo acromegalia puede ser una causa de cialorrea, así que acuérdense siempre de 5 causas como mínimo de todo. Está en su apunte, está todo lo que necesitan saber en su apunte. Obviamente no puse todo en la clase porque iba a ser muy largo, pero lo que dimos hoy en clase y lo que les dije que es pregunta de examen, por favor memoricen. Como siempre, para resumir y tratar de que se lleven lo más importante, causas de todo sí o sí, patología más frecuente y las definiciones que le dejé en el apunte, más que nada las que le dejé en rojo para que no les falte en el examen. Recuerden, en el examen anterior del año pasado se preguntó triquiasis, se preguntó acerca de la maniobra de la arteritis temporal, del seno paranasal, y de la tensión endocular, así que eso no les puede faltar por si toca el mismo examen. Así que espero, gente, que les haya gustado la clase de hoy, espero que les sirva. Recuerden siempre de estudiar lo más importante, lo que más se pregunta y de que cualquier cosa me pueden preguntar a la hora que sea. Así que les deseo un buen inicio de mes, un buen inicio de semana. Nos vemos en la próxima clase con tejido celular subcutáneo. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego.